Palabra es una lámpara a mis pies, una luz que alumbra mi ser. El mismo día, primero de la semana, dos de los discípulos iban a un pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino iban comentando lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesucristo en persona se acercó y siguió caminando con ellos. Estaban como ciegos y no lo reconocieron. Él les dijo, ¿qué venían comentando? Ellos dijeron, en su rostro se veía la tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, respondió, tú eres el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que pasó allí. ¿Qué pasó?, dice el maestro. Ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras, palabras, delante de Dios y del pueblo, y nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel, y además de todo, ya van 3 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres nos han dejado sin saber qué pensar. Fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesucristo, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles y le habían asegurado que él estaba vivo. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos 13 al 35. El encuentro con Dios. ¿Cómo valorar tanto el encuentro con Dios a través del Espíritu de Dios, con la gracia de Dios, con la palabra de Dios? ¿Cómo lograr un encuentro maravilloso con Dios? Fue la experiencia que tuvieron unos discípulos que la Biblia denomina los discípulos de Emaús, un pueblo llamado Emaús, y así dice la Sagrada Escritura. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 7 de abril, año 2021. Tu palabra, Señor, nos enseña el camino para llegar a ser tu voluntad. Ubicados en ese capítulo 24, en la famosa narración de los discípulos de Emaús, aquellas personas que habían tenido una primera experiencia de Dios, y describen perfectamente cuando una persona es un excelente líder, cuando una persona es un excelente discípulo, cuando alguien es un verdadero testigo de Dios en el mundo. Si uno quisiera buscar en la Santa Biblia una definición, ¿cómo debe ser una persona? ¿Qué cualidades debería buscar una persona? ¿Cuál debería ser la forma de ser de alguien que es testigo de Dios en el mundo? Tendría que ir a ese capítulo 24, a partir del verso 13, en el Evangelio de San Lucas, para encontrar una definición tan perfectísima. Cuando el maestro de Nazaret les pregunta de qué venían hablando por el camino, uno de los discípulos, que se llama Cleofás, responde quién era ese señor que perdieron ellos allá en Jerusalén, que las autoridades condenaron a muerte, que lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el liberador. Entonces lo describe Cleofás, y Cleofás va a decir, era un profeta poderoso en obras, palabras, delante de Dios, delante del pueblo. Ahí está la definición. ¿Quién era? Un profeta, alguien que anuncia la palabra de Dios, y alguien que anuncia la palabra de Dios y vive como le gusta a Dios y se lo demuestra al pueblo, que da ejemplo, testimonio de vida. Y por eso Cleofás va a decir, delante de Dios y delante del pueblo. Hay una buena definición de un testigo de Dios. Como ellos, los discípulos de Emaús, tuvieron una excelente experiencia de Dios. El Papa Francisco aprovecha muy bien este texto bíblico en una de sus pláticas homiléticas, y el Papa habla de ese verdadero encuentro con Dios, como le sucedió a los discípulos
que hizo arder el corazón, abrir los ojos y reconocer el proyecto de amor de Dios en un ser humano. Ahí tenemos una experiencia muy buena de cómo un ser humano logra encontrarse verdaderamente con Dios cuando escucha atentamente su palabra, cuando se deja guiar por el Espíritu de Dios, cuando se le abren los ojos y lo reconocen al partir el pan. Y como que se pone las manos en la cabeza a la persona y dice: qué duros de entendimiento, cómo les cuesta creer que todos anunciaron los profetas. No saben que era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria, les pregunta el maestro de Nazaret. Los discípulos del Maús son un encuentro renovador de la fe, de la experiencia de Dios. Es como cuando se pierde alguien especial en la vida, un gran amigo, la mamá, el papá, un excelente hermano, un buen sacerdote, de esos cantidad de sacerdotes tan buenos que hay en tantas partes del mundo, llenos de amor, de caridad, de misericordia, de bondad con la gente, y cómo la gente comienza a hablar y a deleitarse cuando va hablando. Eso eran como los discípulos de Maús, deleitándose de su amigo, de la persona que los guiaba, que tenía poderes, que era grande, maravilloso. Se murió, lo mataron, no lo volvimos a ver. Entonces, partiendo de esa experiencia, es una historia renovadora en donde aparece el dolor, el afecto, la emoción. Son elementos impresionantes que ve uno en esa narración de los discípulos de Maús. Los ojos de las personas que no pueden reconocer a Jesús, como si tuvieran cerrados, la mente cerrada y no poder. La aparición del maestro de un momento para otro, la compañía, el caminar con la persona, el guiarla, el tener toda esa paciencia y toda esa delicadeza para guiar a una persona que vuelva nuevamente por los caminos del Señor. Es decir, cómo es de importante esta narración de los discípulos de Jesús. Y la respuesta de Jesucristo no se hace esperar. Es una respuesta invitándolos a darse una vuelta por la Sagrada Biblia. ¿Cómo es de interesante una persona cuando sabe educar a otra, sabe conducirla, sabe dirigirla y cómo la ubica perfecto y les dice, eso era así, ¿por qué son tan duros en el entendimiento? Era necesario que esto pasara, comenzando por Moisés, continuando con los profetas, la escritura. Es decir, coger todos los textos bíblicos desde el Pentateuco mismo y comenzar a recorrer toda esa clase maravillosa de la palabra de Dios que se abre ante la mente humana para decirle, ya estaba dicho, comenzando desde Moisés en el Pentateuco, y también como lo dijo Ruth, Daniel, Salmos, profetas mayores, menores. Todo estaba ahí en la escritura. ¿Por qué no logran entender? Qué privilegio es para un ser humano ser tomado por las manos de Jesús de Nazaret resucitado. Qué privilegio es dejarse guiar por el Espíritu de la palabra de Dios. Qué privilegio es aprender a tener la paciencia suficiente de escuchar la palabra de Dios y cómo es descubrir el líder que debería ser cada persona. Fijémonos cómo hay encuentros bien duros, difíciles, de caridad, de misericordia, de no entender, pero que uno descubre allí cómo Jesucristo está dejando líderes en la sociedad para la misma historia de la Iglesia Católica, para la historia de la evangelización, y va dejando líderes y los trata con delicadeza, con prudencia, con caridad, con misericordia. Aprendemos eso, cómo ser un buen catequista, un excelente evangelizador, cómo ser un buen proclamador de la palabra. No es tanto el que sepa mucho,
No es tanto que se sepa la Biblia de memoria, el punto no está ahí. Es la identidad con Jesucristo. Este es un caso más, como Jesucristo es tan delicado, tan prudente y tan respetuoso hasta que llega y guía a la persona y la convierte en un líder. La convierte y le abre los ojos y el entendimiento. Acordémonos del caso de la samaritana. No entiende ella muchas cositas. Y el maestro le pide de beber. ¿Y por qué me pide de beber usted? Usted no sabe que yo soy samaritana. ¿Usted no le da miedo que sepan que usted es un judío pidiéndome a mí eso? Usted no entiende, pero el Señor la lleva con mucha caridad, con prudencia, para que entienda que Él le va a dar un agua que nunca jamás volverá a tener sed. O mirar el caso de la mujer adúltera, narrada en la Santa Biblia, la lleva con esa caridad y esa misericordia. Yo no te juzgo, vete, no lo vuelvas a hacer. Si hay alguien que pueda juzgar a otra persona, que le tire la primera piedra. Todo eso se llama delicadeza, prudencia, caridad, misericordia. Los discípulos de Emaús camina con ellos, habla con ellos, los escucha, se deja invitar a la casa de ellos y allí se le abren los ojos al partir el pan y él desaparece. Ahí tenemos una clase de esas superclases de formar líderes, de ser un excelente evangelizador, de ser un buen catequista, de ser un duro en predicación, no porque sepa mucho, sino porque tiene toda esa paciencia tan bonita de llevar a una persona a que conozca verdaderamente la palabra, la luz de Dios. Ahí tenemos un ejemplo maravilloso. Los discípulos de Emaús, volver a leer ese capítulo 24 para aprenderle a Dios cómo se forma un líder y cómo se evangeliza en una comunidad. Tu palabra, Señor, nos enseña el camino para llegar a hacer tu voluntad. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Tu